because of it means good jobs need to happen because of that. Bueno, pues es desde luego uno de los grandes temas que tenemos estos días en el mundo, teniendo en cuenta que se está celebrando esa conferencia de seguridad de Múnich. Y hablamos ahora de otras cuestiones, de dinero para la guerra o para la paz, según se mire, que aquí también ya saben que hay mucho debate. Vamos a pasar ahora a hablar de otra variable del dinero aquí en Europa, la de los tipos de interés. Ayer habló Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, en declaraciones al Parlamento Europeo. Ahí los eurodiputados, bueno, le hicieron la siguiente pregunta a la presidenta: ¿cuándo van ustedes a bajar los tipos de interés? Cuando hay tanto debate ya en el mercado de si tiene que ser en marzo, de si tiene que ser en junio, de si tiene que ser después del verano. Bueno, ella dijo aquí algo ligeramente nuevo. Tampoco es una gran novedad, pero bueno, ya saben que los mensajes de los banqueros centrales llevan pocas novedades normalmente. Bueno, pues ella lo que dijo ayer básicamente es que si no los está bajando ya los tipos de interés es porque en realidad le da miedo bajarlos y que la inflación acabe volviendo a subir y que tenga que tomar entonces más medidas que pueden tener unas consecuencias peores. Así lo dijo ayer Christine Lagarde. Usted me hace una pregunta sobre cuándo van a reducir los tipos de interés y yo solo puedo decir que estamos en un proceso de desinflación, estamos viendo los frutos de ello. No tenemos todavía suficientes pruebas para tener la seguridad y la confianza de que realmente vamos a llegar al objetivo de medio plazo, que es el 2%, que es lo que queremos conseguir. Esta es la meta. Y bueno, necesitamos datos, necesitamos más tiempo para analizarlos, porque vamos a decidir reunión tras reunión sobre la base de los datos que nos vayan llegando. Lo último que yo quisiera que ocurriese es que nos precipitemos y luego resulta que vuelve a subir la inflación y hay que tomar medidas. Quiero evitar esto. Por eso estamos siendo... Bueno, hay otros que piensan al contrario de lo que piensa Christine Lagarde. Es otro, por ejemplo, de su propio equipo. Uno de ellos es François Villeroy, el gobernador del Banco de Francia. Hoy ha dicho que el BCE debería evitar esperar demasiado tiempo para bajar los tipos de interés porque piensa que todavía va a tener flexibilidad respecto al ritmo y respecto al grado de relajación de la política después de haber acometido una bajada de tipos, básicamente, después de esa primera bajada de tipos. Piensa él realmente, Villeroy, que el riesgo de actuar demasiado tarde existe al menos tanto como el de hacerlo demasiado pronto. Es decir, que ambos riesgos son totalmente reales ahora mismo. Lo ha dicho en una entrevista en el periódico belga L'Echo, donde ha dicho que el Banco Central tiene 3 tipos de flexibilidad. ¿Cuándo? ¿Con qué rapidez? ¿Y en qué medida reduce los costes de endeudamiento? Es decir, los tipos de interés. Dice, tener estos 3 grados sucesivos de libertad puede ser otro argumento para no retrasar demasiado el recorte de tipos de interés. Dice, no es cuestión de darse prisa, pero actuar de manera gradual y pragmática puede ser preferible a decidir demasiado tarde y luego tener que hacer ajustes excesivos. Claro, aquí viene el problema. Si se actúa tarde y se da cuenta el Banco Central Europeo de que la economía ya está demasiado tocada, quizá lo que tenga que hacer entonces por haber actuado tan tarde es apresurarse en esas bajadas de tipos, es decir, bajar los tipos demasiado rápido. Y este puede ser uno de los riesgos que acompañen al hecho de tardar demasiado en bajar los tipos de interés. Bueno, Lagarde evidentemente no piensa así, pero sí que es verdad que hay más expertos, por ejemplo, desde Bank of America, que piensan que esperar demasiado tiene un coste que sin duda no es fácil de arreglar. En este caso es el economista jefe para Europa de Bank of America, Rubén Segura Cayuela. Ha puesto el foco sobre todo en el riesgo que tiene llevar a cabo unas bajadas de tipos de interés demasiado rápidas por el hecho de evitar empezar demasiado pronto. Piensan que ese riesgo existe sobre todo aquí en Europa, ya no tanto en la Reserva Federal. Básicamente habla del riesgo de unas bajadas de tipos más rápidas y más profundas que en el caso de la Reserva Federal, después de que, después del mes de junio, y dice que ese riesgo realmente domina respecto al riesgo de empezar demasiado pronto a bajar los tipos de interés. Bank of America lo que está barajando ahora mismo
es que el mejor argumento ahora mismo para adelantar las bajadas de tipos sigue siendo la economía y la inflación, pero que la razón por la que en el Banco Central Europeo piensan que es más o el mercado más bien piensa que es más probable que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés un poquito más tarde de lo que inicialmente habían esperado es directamente porque son ellos los que están sugiriendo que la bajada de tipos no va a llegar ya. De hecho, ya lo han dicho en varias ocasiones y Christine Lagarde lo ha vuelto a repetir esta misma semana. Bueno, la cuestión aquí está un poco en si de verdad los gobernadores como Lagarde o, por ejemplo, Bunch también esta semana tienen razón en que hay que retrasar la bajada de tipos de interés. De hecho, desde Bank of America, sobre todo ponen mucho hincapié en esos comentarios de Bunch, del Banco Central Europeo, esta semana. Dice que han sido reveladores porque él ha conseguido destacar ya esa disyuntiva que existe entre bajadas de tipos más pronto, más tempranas en este caso, pero más lentas, hacerlo más despacio, y los recortes de tipos de interés que llegan más tarde pero que tienen que ser más rápidos. Ya saben que generalmente es mejor hacer todo despacito y con buena letra. Y aquí también, con las bajadas de tipos y también con las subidas, aunque recuerden que esas últimas subidas también llegaron demasiado tarde y tuvieron que apresurarse luego a subir los tipos a ritmos de 75 puntos básicos por reunión. Recuerden eso. Vamos, básicamente, que el veredicto en Europa, ya saben que por parte del Banco Central Europeo parece ser que no hay prisa, que no pasa nada por retrasarse un poquito, pero bueno, es verdad que ellos están sobre todo enfocándose en determinados aspectos, como puede ser el tema de las presiones que puede haber en los salarios, pero dicen desde Bank of America que, bueno, que realmente no están muy de acuerdo con eso y que ya se está produciendo una desinflación salarial. Citan, por ejemplo, el caso del crecimiento salarial negociado de Alemania, que dicen que ya está por debajo del 2% interanual en el dato de enero. Citan también, por ejemplo, el crecimiento de salarios del sector privado en Francia, que fue del 0,3% intertrimestral en el cuarto trimestre del año pasado y que continúa esa tendencia a la baja. Pero bueno, piensan básicamente que a priori los datos de crecimiento de los salarios en la zona del euro, que por cierto se van a publicar ya la semana que viene, deberían al menos mostrar signos de estancamiento, es decir, otra razón más para que el Banco Central Europeo no le dé tanta importancia a eso de retrasar esa bajada de tipos de interés. Y bueno, por cierto, a todo esto, en esa comparecencia de ayer de Lagarde en el Parlamento Europeo, la presidenta del Banco Central Europeo también habló de Estados Unidos. Ya saben que aquí llevamos semanas poniéndoles ejemplos de expertos explicando por qué si Estados Unidos ha crecido en 2023 es en parte gracias al gasto fiscal que ha hecho el propio gobierno. Bueno, pues digamos que aquí hemos explicado cómo, de alguna manera, en 2023 la administración Biden se ha automedicado para evitar esa recesión tan pronosticada, de la que Yellen el otro día fardaba diciendo que nunca llegó y esto a pesar de que había sido algo en lo que prácticamente coincidían casi todos los economistas. Bueno, pues ayer incluso desde el gobierno, Lael Brainard, que es asesora económica de Biden, ya lo soltaba en una entrevista, que el soft landing era en parte gracias al gasto público. Y hablamos ahora de esto porque Lagarde ayer también lo dejó caer, que si Estados Unidos ha crecido más que Europa, así un poco en modo comparativo rival casi, es porque allí tienen la capacidad de llevar a cabo un gasto fiscal que en Europa no tenemos. Que las cifras de los Estados Unidos demostrarán que tienen ellos números por encima de los nuestros. ¿Por qué? Pues porque la energía no es un contribuidor menor y el apoyo fiscal que se permite en los Estados Unidos pues también influye mucho. ¿Ponemos cuidado en lo que ocurre en el resto del mundo? Sí, por supuesto, muy de cerca. También vemos, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de las medidas que se toman en otras partes, como en Washington, D.C. Bueno, pues es uno de los temas sin duda de esta semana también, ese debate.